Hola muchachos, ya para el día de hoy vamos a empezar a abordar la temática número 7 de esta unidad, de la unidad 3, que tienen que ver ya con los procesos de planificación y nos vamos a dar cuenta ya de cuál va a ser el proceso definitivo que vamos a tomar en cuenta para desarrollar nuestro plan de desarrollo urbano. Bien, entonces para empezar vamos a presentar, digamos, las pautas que vamos a seguir para poder llevar a cabo el proceso de planificación urbana para nuestro plan de desarrollo urbano del municipio y de la ciudad, que diga de la ciudad que estamos llevando en el municipio que ya habíamos preseleccionado anteriormente. Empecemos. ¿Cómo se estructura un plan de desarrollo urbano, digamos, de la manera más empírica, más lógica? Vamos a abordar en el primer capítulo, ya estoy hablando, ¿verdad?, en cuanto a contenido del documento, vamos a abordar en el primer capítulo el marco de referencia territorial, que es lo que estábamos haciendo sobre la caracterización municipal. Luego vamos a abordar en el capítulo 2 el marco legal, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, y les dejo en las lecturas complementarias lo que se puede abordar como complemento legal a la referencia de nuestro plan de desarrollo. El capítulo 3 ya propiamente el diagnóstico pronóstico urbano, que es nuestro gran desarrollo de la sesión número 9. Luego vamos a ver cómo se elaboran las políticas y lineamientos de desarrollo urbano. Y al final vamos a dar una breve explicación, porque no vamos a llegar a la propuesta del plan de desarrollo, sino hasta las políticas y lineamientos de desarrollo. Pero sin embargo, necesito que sepamos cómo se estructura un plan de desarrollo urbano, ya como un estudio definitivo. Empecemos con el capítulo 1. El capítulo 1 era el marco de referencia, ¿verdad? Entonces, el marco de referencia nosotros ya lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo y lo vamos a ir corrigiendo aún, ¿verdad? Y tiene que ver con la ubicación y delimitación del territorio, el clima y los aspectos físicos naturales, la subdivisión territorial y ocupación del territorio. Esto tiene que ver con las comarcas y todo lo que ya hicieron ustedes. Población y distribución en la población ya también la hicieron. Equipamiento, infraestructura y vialidad de transporte, así como servicios municipales, igualmente ya lo hicieron, ¿verdad? Entonces ya todo esto prácticamente fue abordado. Lo que tenemos que hacer es darle una pequeña chequeada y corregir las cosas que ustedes ya me vayan mandando. El capítulo 2 tiene que ver con el marco legal. El marco legal se conceptualiza a partir, digamos, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Convención de la 2020, eh, realizada para poder establecer, digamos, objetivos claros para los planes de desarrollo humano de cada país, el cual ya lo conocimos la vez pasada, ¿verdad? Que es el plan 2012-2016, que luego en 2018 sufre unos reajustes. Luego, leyes nacionales de ordenamiento territorial, ya vimos las normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial, leyes particulares para el ordenamiento urbano y equipamiento urbano, igual están en las normas, pautas y criterios, normativas nacionales aplicables a la vivienda y el desarrollo habitacional. Esto tiene que ver con la normativa mínima para desarrollos habitacionales y también otro tipo de normativas. Leyes que regulen la legalidad y tenencia de la tierra, ¿verdad? Esto también es importante porque al momento de hacer propuestas de crecimiento, yo puedo hacer renovación urbana y utilizar la ley de regulación de asentamientos humanos espontáneos para poder legalizar esos territorios. Capítulo 3 ya es propiamente el diagnóstico urbano. ¿Qué es el diagnóstico urbano? El diagnóstico urbano no es más que la radiografía de cómo se encuentra nuestra ciudad. ¿En qué aspectos? En los siguientes aspectos. Aspectos de desarrollo de población local, economía urbana, a qué se dedica la población en la ciudad. No nos interesa, ¿verdad?, que hay plantaciones de maíz, arroz, frijoles, etcétera, a nivel de comarcas, ¿no? A mí me interesa qué es lo que hace la ciudad para poder sobrevivir, qué actividad económica tiene la ciudad. Aspectos de carácter físico del territorio urbano. ¿Qué quiere decir? Que si en la ciudad, digamos, hay unas zonas más altas, zonas más bajas, zonas inundables, la topografía urbana es importante en este momento. Hay que buscar cómo conseguir la topografía urbana. Aspectos de estructura urbana como el uso del suelo, cómo estoy utilizando el suelo urbano, qué tanto tengo ocupada la ciudad, qué porcentaje de ciudad tengo ocupada,
también tiene que ver con cómo funciona mi ciudad. Mi ciudad está dividida en territorios, en distritos, en cómo está dividida mi ciudad. Luego, cómo se interconectan estos distritos, etcétera. Y al final de cuentas, pues, este aspecto es más físico, espacial, y es construido por cada uno de los consultores, en este caso ustedes, ¿verdad? Luego, vemos un poco de las generalidades de la vivienda. ¿Qué nos interesa saber de la vivienda? ¿Cuántas son? ¿Cuánta gente vive? La densidad poblacional, la densidad habitacional. Luego me interesa saber el estado físico de la vivienda, materiales de construcción de la vivienda, tipología de la vivienda, si es popular, si es media, si es alta, si es baja. Entonces, aquí hay bastante información que igualmente es construida por ustedes dependiendo de la información que hayan encontrado. Luego, el aspecto de la cobertura y demanda de los equipamientos, ¿verdad? Una pequeña proyección de crecimiento poblacional y cuál va a ser la demanda de equipamiento, si hay déficit de escuelas, si hay déficit de salud, si hay déficit de casa materna, etc. Y al final, lo que necesitamos es un pronóstico de qué va a pasar con una ciudad. ¿Qué pasa con una ciudad si sigue este proceso? ¿Qué pasa con la ciudad si no se detiene o no se reenrumba, ¿verdad? El crecimiento. ¿Qué pasa si yo sigo contaminando tal fuente de agua? ¿Qué pasa si yo sigo desperdiciando el territorio, etcétera, ¿verdad? En la pronoxis es prácticamente el resumen y el FODA del diagnóstico de nuestra ciudad. Es lo que me va a decir hacia dónde voy, qué lineamiento voy a ocupar y qué política voy a ocupar. Por eso después vienen ya las políticas de desarrollo, ¿verdad? La política de desarrollo tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de la población de manera sostenible, la tasa anual de crecimiento y la población económicamente activa. Estos dos factores yo tengo que saber jugar o manejar con ellos, porque esto es lo que me va a dar la sostenibilidad de mi ciudad. Me va a decir, hay tantos jóvenes en población económicamente activa que pueden trabajar, pero no hay empleos en la ciudad. Hay que crear los empleos en la ciudad. Desarrollo de procesos de producción por sectores, ¿verdad? Primario, secundario y terciario. En este caso, en una ciudad poco, vamos a ver primario. Política de crecimiento urbano clara, políticas de dotación de servicios. Entonces, esto es lo que yo les estaba hablando en el diagrama de círculos. Y, digamos, nosotros tenemos una visión de nuestra ciudad, o sea, cómo quiero yo mi ciudad. Es cierto que muchas veces somos muy utópicos y pensamos que las cosas van a ser wow, ¿verdad? Y lo que yo necesito no es que sea wow, yo lo que necesito es que mi ciudad se sostenga, se mantenga, que sea primero urbanamente habitable, recorrible, ¿verdad? Amistosa, y luego que me den ganas de vivir en esa ciudad. Ahora, el aspecto de imagen urbana es muy importante, pero realmente es más importante que la gente tenga en qué trabajar y cómo comer, cómo sobrevivir en esa ciudad. Entonces, eso significa que mi política urbana tiene que ir ligada al territorio, pero también a una imagen urbana que yo quiero expresar de mi ciudad. Siguiendo con este capítulo, ¿verdad? Que son políticas y lineamientos. ¿Qué es un lineamiento? Un lineamiento de desarrollo social económico. Yo quiero que vayan por este lado. Lineamiento de desarrollo y crecimiento urbano, por donde se definen los umbrales de crecimiento urbano. Ah, la ciudad va a crecer hacia el norte y no hacia el sur. ¿Por qué? Porque pasa esto y esto y esto. Luego, lineamientos de equipamiento e infraestructura urbana. Incluye propuestas gigantescas de por dónde yo voy a aperturar calles, avenidas. ¿Para qué? Para poder hacer una conexión y una interconexión urbana más sostenible y más lógica, ¿verdad? Más real. Protección de las áreas de cauces, vertientes, ríos, etc. Y por último, ¿verdad? Y no menos importante, la imagen urbana y la movilidad urbana, ¿verdad? Que es una ciudad habitable, como les decía. Finalmente, ¿qué es una propuesta entonces urbana? Teniendo el diagnóstico pronóstico, la imagen, hacia dónde voy, lineamientos claros, políticas claras. ¿Qué es lo que falta? Falta solo darle forma a nuestra propuesta de plan de desarrollo urbano. Lo primero que yo debo hacer es definir el rol y función del modelo de la ciudad, del centro urbano. ¿Para qué va a servir mi ciudad? ¿Va a servir para dormir, para trabajar, para estudiar? ¿Para qué va a servir? ¿Va a ser un centro de compra? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el rol de mi ciudad? Luego, el reconocimiento del patrimonio y centro histórico de la ciudad. Todas ciudades tienen patrimonio histórico, ¿verdad? Propuesta de uso de suelo urbano. Aquí vamos a proponer, digamos, de manera ordenada cómo yo planifico mi ciudad por sectores. ¿Cuál va a ser mi sector productivo, mi sector comercio, mi sector vivienda, mi sector comercio? ¿Cuál va a ser todo
todo el orden sectorial de cómo va a funcionar la ciudad. Luego la propuesta del sistema vial urbano, que tiene que ver mucho con la propuesta de zonificación y uso del suelo, porque si no tengo jerarquía de vías para este determinado uso, no voy a tener parqueo para esos usos. Y por último, la propuesta de equipamiento urbano, que tiene que ver con el alcance que tienen todos los equipamientos urbanos en la ciudad. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Ahí les dejo los links de las referencias bibliográficas de donde tomé todo esto. Resumiendo, lo que vamos a comenzar o a empezar a hacer es la parte del diagnóstico urbano. La caracterización territorial ustedes ya la tienen bastante avanzada, pero lo que necesito que vayamos haciendo y definiendo es el diagnóstico urbano, para lo cual ya vamos a ver más detalladamente a partir de documentos y varias presentaciones mías de cuál es el ABC de cómo ir recopilando la información, qué necesitamos para ir conformando este diagnóstico urbano. Entonces, a partir del día de hoy, ¿verdad? La sesión número 9, ya nos queda la 9, el examen va a ser un pequeño avance sobre los primeros puntos del diagnóstico urbano y después nos van a quedar 3 sesiones más para seguir corrigiendo el diagnóstico para lograr presentar, aunque sea unas políticas de desarrollo urbana para su ciudad. Entonces, el trabajo se intensifica. Recuerden conseguir los planos de la ciudad. De alguna manera, la cartografía de la ciudad. Voy a hablar también de eso en la próxima sesión, de cómo estructurar el plano base para poder chorrear toda la información urbana. Y pues, por mi parte, eso sería todo para el día de hoy. Espero que el material de apoyo lo lean, ¿verdad? Porque es un material de apoyo basado en la propuesta de ley que se hizo a la Asamblea Nacional, que aún no ha sido respondida en el año 2000, sobre la Ley General de Urbanismo para el país, ¿verdad? Para poder hacer planificación urbana, territorial, etcétera, conglomerando a todas las instituciones estatales que tienen que ver con el tema. Entonces, sin más que decirles, pues nos vemos el próximo día. No hay tarea en esta sesión, ¿verdad? Todavía, porque no hablo todavía del diagnóstico urbano, pero sigan trabajando en lo que les había dicho de recopilación de información en su marco de referencia. Aquí la parte legal está bastante abordada, pero me falta agregarle un poquito más para que completemos esa parte. Nos vemos, muchachos.